Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta videoconferencia de la asignatura estadística relacionada con el tema número 4 de estadística inferencial. Hoy vamos a ver la última clase del semestre correspondiente a las videoconferencias. Les recuerdo que cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través del foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Pues vamos a ver con la última teoría del semestre. La otra teoría, para completarse, está en los archivos que se encuentran en la plataforma. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la videoconferencia. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver en la tarde distribuciones fundamentales de muestreo. ¿Ok? Es lo que vamos a ver. Vamos a ver dos distribuciones importantes, como son la distribución t-student y la distribución F. Ambas son para variables, distribuciones de probabilidad continua. Ok, vamos a ver una pequeña introducción sobre lo que vamos a ver para ponernos a tono con la teoría. Como ustedes saben, la experimentación es parte del método científico, mediante la cual un investigador obtiene un conjunto de datos a partir de los cuales desea obtener conclusiones válidas para un conjunto más amplio o población. Conocer las características de cada población es posible y en base a experiencias previas se puede establecer el supuesto de su comportamiento probabilístico, es decir, cuál es su distribución de probabilidad. Sin embargo, a menos que se haya censado, sus parámetros no serán conocidos, lo que implica que su caracterización estará incompleta, porque solo saber su comportamiento carece de valor práctico, como para sacar conclusiones respecto a ella. ¿Ok? Surge entonces la interrogante: ¿cuál sería la forma para obtener información acerca de ellos? La forma consiste en seleccionar unos pocos elementos de la población, hacer una muestra. Hemos venido hablando a lo largo del tema de población y muestra. Entonces, podemos seleccionar unos elementos, unos pocos elementos de la población y a partir de ellos conseguir información para los parámetros. Este procedimiento, como lo conocemos, se denomina muestreo. Entonces, debemos muestrear siempre dependiendo de la población, porque si la población es pequeña no hacemos ese muestreo. Esto se aplica generalmente a poblaciones grandes. Cuando se hace una consulta, ¿verdad?, sobre X candidato en unas elecciones, no analizamos toda la población. Se toma una muestra y se aplican los parámetros. Y se aplica la distribución
de muestreo, probabilístico del muestreo, para que la muestra cumpla con las características que decíamos. Siempre hay que eliminar, tratar de eliminar la incertidumbre de los datos que estamos consiguiendo. El muestreo estadístico es un procedimiento para obtener datos de una población con la finalidad de usar esta información para realizar inferencias. Vamos a inferir los resultados que nos den el análisis del muestreo o de la muestra hacia la población. ¿Ok? Finalidad de usar la información para realizar inferencias acerca de dicha población, utilizando técnicas que se estudian en la estadística inferencial. ¿Qué son las muestras? Son subconjuntos de los datos. El conjunto de todas las muestras que se pueden obtener de la población se denomina espacio muestral. Eso también lo hemos tratado en otras clases, sobre todo en el tema que trataba sobre probabilidad. Siempre para resolver los ejercicios, tenemos que determinar cuál es su espacio muestral. Entonces, el muestreo estadístico se basa en el principio de equiprobabilidad. Todos tienen la misma probabilidad. Cada individuo de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. Por lo tanto, cada muestra también tendrá la misma probabilidad de ser elegido. Para obtener conclusiones y evidencias comprobatorias suficientes, el investigador no está obligado a examinar todos y cada uno de los individuos o muestras de una población. Solamente debe examinar una muestra representativa de dicha población. El tamaño de la muestra, el tipo de muestreo, la escala de medición, el procedimiento relacionados forman parte del diseño estadístico previo que debe concordar con el objetivo del estudio y con el nivel de confiabilidad que se pretende obtener. Esto es muy importante, ¿correcto? Debemos seleccionar una muestra con un tamaño adecuado, ¿verdad? Debemos utilizar un tipo de muestreo que nos facilite resolver, llegar a la conclusión, y la escala de medición, cuál va a ser el procedimiento de la recolección de datos y otros aspectos que estén relacionados, ¿verdad? Entonces, para poder diseñar estadísticamente, ¿verdad?, la muestra que debe concordar con el objetivo del estudio y con el nivel de confiabilidad que se pretende obtener. Esto es una breboca de lo que vamos a ver en el tema que estamos tratando en esta videoconferencia. Debemos estar claro entonces que debemos tener un procedimiento para seleccionar la muestra más idónea a tener ese nivel de confiabilidad que debemos obtener, analizar estadísticamente la muestra. ¿Cuáles son las técnicas de selección de muestras? Tenemos el muestreo probabilístico. Todas las muestras de la población tienen la misma probabilidad de elegir. El muestreo no probabilístico. La selección de la muestra está influenciada por la persona que la realiza y por otros factores no estadísticos. Muestreo aleatorio simple. Una muestra aleatoria simple es aquella en el que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Son las tres primeras técnicas de selección de muestras. Muestreo con reemplazo. Cada elemento que se extrae de la población es observado y luego devuelto a la población, por lo que puede ser elegido más de una vez. ¿Con qué finalidad? Para permitir tomar infinidad de muestras de una población finita. Muestreo sin reemplazo. Lo contrario del anterior, los elementos elegidos en la muestra no son devueltos a la población. Muestreo simple, doble, múltiple. En estos tipos de muestreo se toman una o dos o más muestras de la población
para analizar resultados y llegar a conclusiones definitivas. Muestreo estratificado. La población previamente es dividida en grupos o clases a los que se les asigna una cuota de individuos de la población que comparten las características estudiadas. Cuando se hacen los análisis y las encuestas de opinión que se basan en los niveles del tipo de persona, del tipo de población, donde fue elegida la población y se separan para hacerle los análisis estadísticos previos y ver si las respuestas nos arrojan una solución y que esa respuesta, la mayoría de las respuestas, tenga una probabilidad alta, ¿verdad?, de no tener errores. Muestreo por conglomerados. Las muestras son elegidas de grupos en los que se dividen, presentan la variabilidad de la población en estos grupos, recorriendo los elementos en un orden previamente determinado. Muestreo errático o asistemático se realiza priorizando algún aspecto no estadístico conveniencia, reducción de costos o tiempo, etc. Entonces, esas son las técnicas de selección de muestras. ¿Cuáles son las escalas de medición? Tenemos la escala nominal, es la asignación arbitraria de números y símbolos a cada una de las diferentes categorías en las que puede dividir las características que se estudian. Nos permite establecer relaciones entre categorías, solamente distinguirlas. Escala ordinal se utiliza para establecer diversos grados de la característica que se observa en los individuos, con lo que se puede establecer una relación de orden entre ellos. La asignación de los números o símbolos debe reflejar este orden. Escala de intervalos. Utiliza una unidad de medida común y constante en la valoración de las características que se observan en los individuos. Esta escala permite determinar la distancia entre los elementos y utilizar las medidas estadísticas cuantitativas. Escala de coeficientes. Similar a la escala de intervalos, pero posee adicionalmente un punto de origen o cero para la escala, la cual representa la ausencia de las características que se estudian. Esta escala nos permite medir la variabilidad de la característica que se mide. Entonces, esas son las escalas de medición. Técnicas de muestreo, escalas de medición. Ok. ¿Qué son distribuciones de muestreo? ¿Okay? Vamos a entrar entonces a estudiar las distribuciones de probabilidad de muestreo. Una inferencia estadística es una afirmación que se hace acerca de algún parámetro de la población, utilizando la información contenida en una muestra tomada de esa población. Debemos aceptar que por la naturaleza aleatoria de los datos obtenidos en la muestra siempre hay un riesgo en la certeza de la afirmación propuesta. Por ello es necesario establecer una medida para determinar la magnitud de ese riesgo. Supongamos que tenemos una población de tamaño N, de la cual se toma una muestra de tamaño N, obteniéndose los siguientes resultados: X1, X2, Xn. Los n resultados obtenidos, X1, X2 hasta Xn, son algunos de los posibles valores que se extraen de la población cada vez que se toma una muestra de tamaño n. Por lo tanto, podemos representarlos mediante n variables aleatorias: X1, X2 y Xn. Variables y posibles valores. ¿Okay? Las X mayúsculas son las variables
y las X minúsculas son los valores asociados a esas variables. Como se muestra acá, de una población N, seleccionamos N valores que les podemos asignar N variables. Ok, vamos a ver algunas definiciones asociadas a las distribuciones de muestreo. Muestra aleatoria. ¿Qué es una muestra aleatoria? Es un conjunto de n variables aleatorias, x1, x2 hasta xn, tales que son independientes y provienen de la misma población, es decir, tienen la misma función de probabilidad. Parámetro es una medida estadística poblacional cuyo valor es de interés conocer. Por ejemplo, la media poblacional mu es un parámetro. ¿Ok? Muy importante porque siempre la estamos calculando. Estadístico o estimador es una variable aleatoria definida con las variables de la muestra aleatoria. Por ejemplo, la media muestral X es un estadístico. ¿Ok? Aquí a la X le hace falta una rayita arriba, un guión. Esa es la notación de la media muestral. Distribución de muestreo de un estadístico. Es la distribución de probabilidad del estadístico, correcto, que hemos venido estudiando o que acabamos de definir. Ok, vamos a ver lo que es la distribución muestral de media y varianza muestral. Es la primera distribución que vamos a estudiar. Entonces, sea x1 hasta xn, una muestra aleatoria tomada de una población, la cual tiene una media mu y varianza sigma al cuadrado. Entonces, la media muestral es una variable aleatoria que se define de la siguiente forma. X barra media muestral será igual a la sumatoria, ¿verdad? De todos los X sub i desde 1 hasta n, multiplicado por 1 sobre n. Y su media y varianza son mu sub x, que es el valor esperado, será igual a mu. Y la varianza de x barra será igual a sigma al cuadrado x, que es sigma al cuadrado sobre n. Esas son las ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la media muestral? Es un promedio de la sumatoria de todos los valores de la muestra aleatoria. ¿Ok? La media de esa media muestral, ¿correcto? Es la esperanza que definimos como mu. Y la varianza de la media muestral será sigma al cuadrado x, que es sigma al cuadrado sobre n. Corrección de la varianza muestral. ¿Cuándo hacemos esta corrección? Cuando el tamaño de n de la población es finito y no es muy grande con respecto al tamaño de la muestra. Cuando decimos que eso es así, cuando n es mayor del 5% de n. Entonces, sigma al cuadrado de x, que el factor de corrección, será sigma al cuadrado sobre n multiplicado por n menos n sobre n menos 1. Esa es la corrección para la varianza muestral. ¿Ok? Entonces, varianza muestral, media muestral. ¿Ok? Media muestral de una población normal. Si la muestra proviene de una población con distribución normal con media mu y varianza sigma al cuadrado, entonces la media muestral tiene también una distribución normal
y su media y varianza son media y su x es igual a mu y la varianza sigma al cuadrado de la varianza muestral será sigma al cuadrado sobre n. Si tiene una distribución normal. Si nuestra muestra viene de una población con una distribución normal. Entonces, probabilidad de la media muestral de una población normal. ¿Cómo calculamos la distribución de probabilidad de la media muestral de una población normal? Si se sabe que la distribución muestral de X es normal o normalmente aproximada, se puede describir el comportamiento de la media muestral al calcular la probabilidad de observar ciertos valores de X de la distribución normal en el muestreo repetido. Lo primero que tenemos que hacer es calcular, encontrar mu, ¿correcto? Encuentre mu y calcule S sub X, que no es más que sigma entre la raíz de n. Escribe el evento de interés en términos de X y localice el área apropiada de la curva normal. Convierta los valores necesarios de X en valores de Z usando la ecuación que se muestra acá. X barra menos mu sobre sigma entre la raíz de n. Y use las tablas del apéndice para calcular la probabilidad. Entonces, esos son los pasos que debemos seguir para determinar las probabilidades de la media muestral de una población normal. Vamos a ver entonces un ejemplo. La duración de la enfermedad de Alzheimer, desde el principio de síntomas hasta el fallecimiento, varía de 3 a 20 años. El promedio es 8 años, con una desviación estándar de 4 años. El administrador de un gran centro médico al azar selecciona los registros médicos de 30 pacientes de Alzheimer ya fallecidos de la base de datos del centro médico y anota la duración promedio. Nos piden encontrar las probabilidades aproximadas para estos eventos. 3 eventos. ¿Cuáles son? La probabilidad de que la duración promedio es menor a 7 años, de que la duración promedio excede los 7 años y que la duración promedio está a no más de un año de la media poblacional, que es 8, que es el promedio, ¿verdad? De años de la duración de la enfermedad de Alzheimer hasta el fallecimiento. ¿Ok? Solución. Como el administrador ha seleccionado una muestra grande de la base de datos de este centro médico, puede sacar conclusiones acerca de pacientes pasados, presentes o futuros con enfermedad de Alzheimer en este centro médico. Si por el contrario, este centro médico puede ser considerado como representativo de otros centros médicos del país, puede ser posible también sacar conclusiones de más largo alcance. ¿Qué se puede decir acerca de la forma de la población muestreada? No es simétrica, porque la media es igual a 8, ¿verdad? No está a la mitad entre los valores máximos y mínimos. Como la media está más cercana al valor mínimo, la distribución está sesgada a la derecha, con unos pocos pacientes viviendo largo tiempo después que principia la enfermedad. Cualquiera que sea la forma de distribución poblacional, no obstante, la distribución muestral de X tiene una media de 8 y la desviación estándar será sigma entre la raíz de n. Eso es 4 dividido entre 30, lo cual me da 0.73. Ya sabemos entonces el valor de n. ¿Ok? 30 pacientes. Y la desviación estándar, que es 4. 4 entre 30, la raíz cuadrada, 0.73. Estamos cumpliendo las ecuaciones que tenemos acá. Ese es el cálculo
de ese sub X bar. Además, como el tamaño muestral es 30, el teorema del límite central asegura la normalidad aproximada de la distribución muestral de X. Ok, analicemos entonces el primero. La probabilidad de que X sea menor a 7 está dada por el área sombreada de la figura. Para hallar esta área es necesario calcular el valor de Z correspondiente a X igual a 7. Z será entonces, ¿cuánto vale X? Porque es la probabilidad que voy a calcular. El valor de sigma entre raíz de n, 0.73, me da menos 1.37. Entonces, nos vamos a la tabla y buscamos el valor, ¿verdad?, de la distribución normal de menos 1.37, ¿verdad?, para hallar el área acumulativa correspondiente a Z igual a menos 1.37, el cual nos da 0.0853. Aquí tenemos la curva. Un momentito. Estamos acá. Ok. Esta es la curva que muestra cuál es el área sombreada que representa el primer cambio. ¿Ok? Ese valor, ¿verdad?, nos dio Z menos 1.37. ¿Correcto? Entonces, con ese valor de Z menos 1.37, vamos a calcular y entrando a la tabla, vamos a determinar el valor que sería 0.0853. Aquí está. 1.3 a 0.07, 1.3 más 0.07, 1.37 menos 1.37, el valor es 0.0853, que es el resultado que obtuvimos allá. Ok, ya sacamos ese valor. Vamos para el evento 2. Ok, el evento de que X exceda de 7 es el complemento, ¿correcto? Porque aquel era menor o igual a 7. Entonces, la probabilidad de que X exceda 7 es el complemento 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 7. Como obtuvimos X, probabilidad de X menor o igual a 7, la probabilidad de que X sea mayor que 7 será 1 menos 0.0853. Y eso me da 0.9147. Ok, tenemos ya dos resultados. Vamos para el último. La probabilidad de que X se encuentre a no más de un año de la media, que es 8. Nos dice que es el área sombreada de la figura. Ahí tenemos la figura, ¿verdad? De que X barra se encuentre a no más de un año de mu. O sea, un año a mu serían 9. ¿Ok? El valor de Z correspondiente para X barra es 7, a lo cual Z es menos 1.37, ¿verdad? Para el inciso 1. Y el valor de Z para X igual a 9 será, en el antes Z lo habíamos calculado con 7 menos mu. Ahora va a ser con 9 menos 8 entre 0.73, lo que nos da 1.37. ¿Ok? 1.37. Entonces, la probabilidad que esté entre 7
y 9 será la probabilidad de menos 1,37 menor que Z menor 1,37. Para 1,37, ¿verdad? Porque para menos 1,37 nosotros obtuvimos 0,0853 y para mayor que 7, 0,9147. Eso restando nos va a dar 0,8294. Como lo tenemos acá, el complemento para que sea mayor de 7, ¿ok? Y el otro valor cuando es menor o igual que 7, que es 0,0853, como lo tuvimos en el inciso número 1, la primera pregunta. Aquí es 1,37 positivo, no es negativo. Z aquí es positivo. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Un fabricante especifica que la duración de sus baterías tiene una distribución normal con una media de 36 meses y una desviación estándar de 8 meses. Nos piden calcular la probabilidad que una muestra aleatoria de 9 baterías tenga una duración media menor o igual a 30 meses. Menor o igual a 30 meses. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las especificaciones de la población? X es la variable aleatoria continua, que es duración en meses de cada batería. Mu, que es el parámetro de interés, la media poblacional. Y X tiene una distribución normal con mu igual a 36 y sigma cuadrado, que es 8 elevado al cuadrado. La media muestral entonces, correcto, que es la sumatoria de los X y Y, el tamaño de la muestra entonces es 9, como la especificamos acá. Esas son las formas de las curvas. ¿Ok? Al igual que la anterior, vamos a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a 30, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, eso va a ser la probabilidad de Z menor o igual que X barra menos mu sub X sobre sigma X, que es igual a la probabilidad de Z, ¿verdad? Menor o igual 30 menos 36 entre la raíz de 7,1, eso me da menos 2,25. Con 2,20 menos 2,25 voy a ir a la tabla negativa de probabilidad normal acumulada. Aquí la tenemos. Menos 2,225. Eso me da 0,0122. Ya calculé entonces la probabilidad. Entonces, la media o valor esperado de X es igual a la media poblacional mu. Por lo tanto, cualquier valor de X, aunque aleatorio, debería estar razonablemente cerca de mu. El resultado obtenido indica que la probabilidad de que la media muestral obtenida con los datos sea menor o igual al valor propuesto de 30 meses tiene un valor muy pequeño. ¿Ok? Esto podría interpretarse como un indicio de que la muestra no apoya lo afirmado por el fabricante. Entonces, repasemos la parte del cálculo, cómo hicimos el cálculo utilizando la tabla. Nos dio menos 2,25 la probabilidad del cálculo de Z que hicimos con la ecuación que vimos anteriormente. ¿Ok? Al entrar a la tabla de distribución normal acumulada negativa, obtenemos el resultado al intersectar Z con la otra parte de Z de la sección horizontal, la intersección nos da 1,22. Una probabilidad bastante baja. Esa probabilidad bastante baja lo que nos indica es que la muestra utilizada no apoya lo afirmado por el constructor de la batería. Otro ejemplo, un fabricante especifica que cada paquete de su producto tiene un peso promedio de 22,5 gramos
con una desviación estándar de 2,5 gramos. Calcule la probabilidad de que una muestra aleatoria de 40 paquetes de este producto tenga un peso promedio igual a 20 gramos. Entonces, X es la variable aleatoria, peso en gramos de cada paquete, el cual tiene una media de 22,5, aquí lo está diciendo, peso promedio, y una varianza de 2,5 o desviación 2,5 elevado al cuadrado. La desviación es 2,5, por lo tanto la varianza es la desviación elevado al cuadrado. El tamaño de la muestra que vamos a analizar es de 40. Eso es una muestra bastante grande. Ok, como vemos, la curva, ok, aquí tenemos 20, que es la que, porque esa es su media, la que tenemos que adivinar. Vamos a ver el valor de el término que es Z, que es menos 6,324. 6,324. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X barra sea menor o igual a 20? Hacemos el cálculo. 20 menos mu sobre 2,5 entre el raíz de 40. Eso me da una F de menos 6,3246. Eso es cero. No existe en la tabla de la distribución normal. Los valores negativos de la distribución normal negativa llegan hasta menos 3. Eso está por encima de eso, por lo tanto la probabilidad es cero. Conclusión. Se observa que la probabilidad de que la media muestral tenga un valor menor o igual a 20 es aproximadamente cero. Por lo tanto, inferimos que lo especificado por el fabricante no es verdad. Así de sencillo. Ok, ya terminamos con la distribución de la media muestral y varianza muestral. Ahora vamos a ver las dos últimas distribuciones de probabilidad. La primera es la distribución de probabilidades T o T de estudio. Esa es una función de probabilidad con forma de tipo campana simétrica. Su aplicación más importante la vamos a describir a continuación. Suponga que se toma una muestra aleatoria de tamaño n menor de 30 de una población con distribución normal con media y varianza desconocida. En este caso, ya no se puede usar la variable aleatoria z. En su lugar, debe usarse otro estadístico denominado t o t-1. O sea, cuando nosotros tenemos una distribución normal con una media, debemos utilizar, ¿verdad? Este estadístico denominado T o T de estudio. Este estadístico es útil cuando por consideraciones prácticas no se puede tomar una muestra aleatoria grande, ¿ok? Y se desconoce la varianza poblacional. Pero es necesario que la población tenga distribución normal, o sea, que sea una distribución normal. Y que la muestra, ¿verdad? No sea grande. ¿Cuáles son las ecuaciones? Ahí tenemos la definición, ¿verdad? Vemos que la muestra tiene que ser menor de 30, tomada de una distribución, una población que tiene una media, pero que no desconocemos su varianza. Entonces, ¿a qué es igual T? T va a ser igual a X barra menos mu entre S, que es la desviación entre la raíz de N. Esta distribución tiene unos grados de libertad que son n menos 1. ¿Cómo es el gráfico? La forma específica de la distribución T depende del valor de B, el cual es el parámetro para este modelo con la definición B igual a n menos 1 y se denomina grados de libertad. Entonces, tenemos la ecuación de la T-student y los grados de libertad, cómo se calcula. ¿Okay? ¿Para quién se aplica? Para una muestra de tamaño menor de 30, o sea, de 29 hasta abajo. Ahí tenemos la curva. Es una distribución normal, pero tiene ese problema de los grados de libertad. ¿Okay? Que la muestra no puede ser mayor de 30. Mejor dicho, no puede ser mayor de 29, porque es menor de 30. Desconozco la desviación.
Y ahí tenemos la tabla que utilizamos, es diferente. Como vemos, arriba tenemos el parámetro alfa, ¿ok? Y aquí los grados de libertad. Esta es la tabla de distribución de la probabilidad de estudio. Aquí tenemos un ejemplo. Ejemplo, una población con una distribución aproximadamente normal tiene una media específica de 5.5, siendo su varianza desconocida. Calcule la probabilidad que una muestra aleatoria de tamaño 6 tenga una media mayor o igual a 6.5, con una desviación estándar de 0.5. Los datos especificados corresponden a la distribución T con n igual a 6. Porque la muestra aleatoria tiene de tamaño 6. T entonces será X barra menos mu entre S sobre la raíz de n, con 5 grados de libertad, que calcula n menos 1, que es 6 menos 1 igual a 5. La probabilidad de que sea mayor o igual que 6.5, ¿verdad? Mayor o igual a 6.5 será a la probabilidad de X barra, que es 6.5, menos 5.5 entre 0.5, que es S, que es la desviación estándar, entre la raíz de n, que es 6. Eso me da una P para una t-student mayor de 4.9. Entrando a la tabla, ¿verdad? Con alfa, con los grados de libertad, que es B, 5, ¿verdad? Intersectado con el valor de 0.025. ¿Correcto? Entonces, tenemos 4.9. El valor más cercano es 4.773. Por lo tanto, la t-student para 0.025 será 4.773, es igual a 0. La probabilidad de t sea mayor de 4.773 será igual a 0.025. El valor de 4.9 que se encuentra entre 4.773 y 5.893, ¿verdad? El otro valor es 5.893 para 5 grados de libertad, sería 0.001. Por lo tanto, 0.001 menor o igual que la probabilidad de t mayor o igual que 4.9, menor o igual que 0.0025. Entonces, podemos concluir que 0.001 menor o igual que la probabilidad de x mayor o igual que 6.5 menor o igual que 0.0025. Entonces, la probabilidad estará entre 0.001 y 0.0025. Si hacemos una interpolación lineal, podemos obtener una aproximación más precisa. Entonces, las conclusiones del ejercicio nos dicen que vamos a estar en un rango de valores. Entonces, la probabilidad de que como dice la pregunta, de que la muestra aleatoria de tamaño 6 tenga una media mayor o igual a 6.5, a 6.5, ¿correcto? Esa probabilidad está entre 0.001 y 0.0025. Si nosotros hacemos una interpolación lineal entre 4.73 a 0.025 y 5.893 a 0.01, va a probabilidad. Y entramos a la última distribución de probabilidad, que es F. Esta distribución es útil para realizar inferencias con las varianzas de dos poblaciones normales, usando los datos de las varianzas de dos muestras aleatorias independientes con la siguiente definición. La anterior era con la media poblacional, ¿verdad? Desconocida la varianza. Ahora tenemos una distribución donde utilizamos las varianzas. Entonces, sea S1 al cuadrado y S2 al cuadrado, la varianza de dos muestras independientes de tamaño N1 y N2, tomadas de poblaciones normales con
varianza sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado. Entonces, la variable aleatoria f será igual a S1 al cuadrado entre sigma 1 al cuadrado dividido entre S2 al cuadrado entre sigma 2 al cuadrado. Con una distribución F con dos valores o grados de libertad para B1 y para B2. ¿Ok? Porque nos dan dos muestras aleatorias con dos números aleatorios de muestra. Ahí tenemos la curva o las curvas con los grados de libertad. Esa es la forma de la distribución de probabilidad F. Y ahí tenemos un ejemplo. Calcule F con alfa igual a 0.05 y alfa igual a 0.95. Si para la primera tenemos 9 grados de libertad, para la segunda tenemos 7 grados de libertad. Entonces, para 7 grados de libertad, 3.68 con 9 grados de libertad. Y para 9 grados de libertad, con 7 grados de libertad, 3.29. Entonces, la respuesta será F de 0.95 para 9 y 7 grados de libertad sería igual a 1 sobre F de 0.05, ¿verdad? Es lo que me están pidiendo. Para 7 y 9, eso sería 1 entre 329, me da 0.304. Y con esta lámina terminamos la videoconferencia. Cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Hoy damos por finalizada las clases teóricas de la asignatura estadística. En el transcurso del día colocaré la actividad evaluada 2, que referida toda a la parte de estadística inferencial. Ya el tema 3 fue evaluado. En el transcurso de la semana colocaré las notas y serán enviadas. La fecha estimada para la entrega de la actividad número 2 es el 14 de febrero. No me queda más nada que decirles. Toda la información está en las videoconferencias y los archivos cargados en la plataforma Saya en la asignatura de estadística. Me despido por los momentos. Cualquier consulta me la pueden hacer llegar al foro o preferiblemente al WhatsApp, como han hecho todos hasta ahora. Que pasen muy buenas tardes.